Buenas tardes, mi nombre es Esteban Acocalatlatenco y soy estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Hoy les voy a hablar sobre la aerosolterapia. Eh, la aerosolterapia es la administración nebulizada de partículas del tracto respiratorio con procedimientos terapéuticos. Los tres objetivos generales de la aerosolterapia en el cuidado respiratorio son la humidificación de los gases secos inspirados usando agua en aerosol, mejorar la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias, incluyendo la producción de esputo usando aerosoles blandos, agua, solución salina, hipertónica o hipotórica, y la administración de medicamentos con efecto local o sistémico. Sus indicaciones: administración de medicamentos con efectos locales o sistémicos, inflamación de la vía aérea superior, anestesia de las vías aéreas, el control del dolor, la tos y las náuseas durante la fibroncoscopía, la enfermedad en las vías aéreas inferiores, antibióticos, antivirales, antibicóticos, surfacantes y enzimas sobre los bronquios y el parenquima pulmonar, enfermedades sistémicas, fluidificación de secreciones bronquiales secas difíciles de expectorar, humidificación del oxígeno administrado para prevenir y revertir la retención de secreciones, la humidificación de las vías aéreas inferiores, causando la vía aérea superior ha sido sobrepasada mediante intubación o traqueostomía. Contraindicaciones. Las contraindicaciones se relacionan específicamente con la hipersensibilidad conocida a los medicamentos administrados. Es de gran importancia revisar las indicaciones y contraindicaciones de los medicamentos antes de iniciar el procedimiento. La utilización de aerosoles está contraindicada en pacientes con obstrucción bronquial o con historia de hiperreactividad de la vía aérea. Sus riesgos y complicaciones. Eh, los riesgos y complicaciones de la aerosolterapia medicamentosa se relacionan directamente con los siguientes aspectos que deben ser adecuadamente evaluados y controlados: tipo de medicación, dosis, contraindicaciones específicas, dispositivos para la administración, tiempo de utilización y técnica séptica en el manejo del equipo y de las soluciones. Las limitaciones de la aerosolterapia. En la vía aérea superior, en presencia de excesiva secreción nasal o de edema, la mucosa nasal, el, el me- la mucosa nasal, el medicamento puede no alcanzar el sitio de acción propuesto. Igualmente, el depósito puede verse comprometido por la presencia de pólipos nasales o por una desviación del tabique. En el parénquima pulmonar, el depósito depende de las propiedades físicas del aerosol y la coloración y el patrón respiratorio del paciente. Estimación de la necesidad de utilizar un aerosol. La presencia de una o más de las siguientes situaciones puede sugerir la necesidad de una aerosol terapia: inflamación de la vía aérea, eh, para anestesia, eh, en presencia de enfermedad sistémica, en pacientes con signos y síntomas de broncoespasmo, y cuando se requiere inducción del esputo diagnóstico. Evaluación y el resultado. La inflamación de la vía aérea superior, eh,
La, efec- eh, la efectividad de la aerosolterapia puede ser comprobada si se reduce el estridor, se reduce la disfonía, se evidencia mejor en radiografía en el tejido blando y se observa disminución del trabajo respiratorio. eh, y el uso de los músculos el uso de los músculos accesorios. La efectividad de la administración del aerosol para anestesia de la vía aérea está dada por la reducción del dolor y la incomodidad del paciente. La efectividad de la administración de aerosoles en enfermedades sistémicas se evidencia por la presencia de las respuestas terapéuticas apropiadas. La efectividad de la aerosolterapia medicamentosa se evalúa con la mejora de uno o más de los siguientes parámetros: disminución del trabajo respiratorio, mejoría de los signos vitales, disminución de la disnea, disminución del estridor, mejoría en la auscultación pulmonar, mejoría de la gasimetría, mejoría de la saturación de oxígeno, determinación de la pulsometría y mejoría del flujo pico con respecto al evaluado antes del inicio del tratamiento. Con la administración de la solución salina hipercónica, el resultado deseado se evalúa mediante la obtención de una muestra de esputo representativa para análisis. El equipo. Hay cuatro tipos de dispositivos utilizados en la aerosolterapia: los nebulizadores JET, los nebulizadores ultrasónicos, los inhaladores de dosis media con propelente y los inhaladores en polvo seco. Los nebulizadores son dispositivos compuestos por un pequeño contenedor en donde se aloja un medicamento, eh, que es convertido en pequeñas gotas por chorro de oxígeno de aire por un transductor piezoeléctrico de frecuencias ultrasónicas. El objetivo del nebulizador medicada es aportar una dosis terapéutica del medicamento deseado en forma de aerosol con partículas respirables durante un breve periodo de tiempo, usualmente de 5 a 10 minutos. Los tipos de nebulizadores son los nebulizadores JET, los nebulizadores ultrasónicos, los inhaladores de dosis media y ya. Bueno, la guía para la selección del sistema apropiado de la aerosolterapia. Bueno, el nebulizador se utiliza si el paciente es incapaz de seguir instrucciones o se encuentra desorientado, si tiene pobre capacidad inspiratoria, si es incapaz de contener la respiración, si está taquipneico, más de 25 respiraciones por minuto o tiene un patrón respiratorio inestable. Los inhaladores de dosis media con propelente se utilizan si el paciente es incapaz de seguir instrucciones y demuestra un correcto uso del dispositivo. Tiene una adecuada capacidad inspiratoria, es capaz de contener la respiración y tiene un patrón respiratorio estable. Los inhaladores de dosis media con propelente, con espaciadores. Se utilizan si el paciente utiliza corticoides inhalados, tiene pobre coordinación, mano-inspiración en el uso de los IDM, requiere reducir la pérdida orofaringea. Inhalador en polvo seco. Se utiliza en pacientes con pobre coordinación de mano, inspiración en el uso del IDM, sensibilidad en los propelentes con CFC, capaces de generar flujos inspiratorios altos, mayores de 60 litros sobre minuto, y pacientes que requieren monitorización precisa del número de dosis.
También en situaciones agudas, los inhaladores de dosis media con especiador son un tratamiento tan efectivo como los nebulizadores. Su procedimiento. Solo mediante una adecuada técnica de aplicación se alcanzan los objetivos de la aerosolterapia y se minimizan las complicaciones. Eh, los inhaladores de dosis media con propelente. En el servicio de urgencias, el paciente debe realizar el procedimiento bajo la supervisión directa de la persona encargada de administrar el medicamento. Estas instrucciones paso a paso que deben darse al paciente por su correcto uso son posición sentado o pie, retire la tapa del inhalador y colóquela en posición vertical, sujete el inhalador entre los dedos índice y pulgar, el índice arriba y el pulgar abajo. Agite vigorosamente el inhalador por 30 segundos para obtener una mezcla homogénea y fármaco con sus propelentes. Realiza una inspiración lenta y profunda. Coloque el inhalador entre los dientes, selle los labios alrededor de la bo- boquilla. Inspire lentamente por la boca. La lengua no debe interferir con la entrada del medicamento. Eh, Tan pronto inicie la inspiración, presione el dispositivo una sola vez y siga inspirando lenta y profundo hasta llenar completamente los pulmones. Retire el inhalador de la boca, sostenga la respiración durante 10 segundos. Si se debe administrar uno o más dosis del mismo inhalador, espere 30 segundos y repita los mismos pasos. Tape el inhalador y guárdelo con lugar seco y realice los enjuagues bucales con agua y después con el uso del inhalador. Cuidados del inhalador. Los inhaladores son de uso personal. Guárdelo en lugar seco y en temperatura ambiente. No lo exponga al fuego. Limpie frecuentemente con agua y jabón. Recuerde que los inhaladores poseen un propelente gaseoso con discontinuará gaseoso que continuará disparando a pesar de que el medicamento líquido se haya terminado. Si el paciente llega al servicio de urgencias con su propio inhalador, verifique el contenido del medicamento. Especiadores. Estas son las instrucciones paso a paso que deben darse al paciente para el uso correcto del IDM con especiadores. Posición sentado de pie, retire la tapa del inhalador y colóquelo en posición vertical. Sujete el inhalador entre los dedos índice y pulgar, índice arriba y pulgar abajo. Agite vigorosamente el inhalador por 30 segundos. Acople el cartucho en el orificio del especiador. Bote todo el aire lentamente. Coloque el especiador en la boca, cerrándola a su alrededor. Presione el cartucho una sola vez y tome lentamente el aire por la boca hasta llenar completamente los pulmones. La lengua no debe interferir con la entrada del medicamento. Sostenga la respiración contando, sostenga la respiración contando mentalmente hasta 10 y se administra una o más dosis del mismo inhalador. Espere 30 segundos y repita todos los pasos. Retire el inhalador del espesor, tápelo y guárdelo en un lugar seco. Aerocámara. Tenga en cuenta los pasos anteriores, acople la máscara sobre la cara del paciente evitando fugas. Recuerde que estos dispositivos tienen una válvula uni- unidireccional que solo permite el paso del medicamento con la inspiración. Si el paciente tiene dificultad para contener la respiración, permite que el paciente respire a través del dispositivo luego del disparo. Inhalador para polvo seco. En el mercado existen diferentes formas de dispositivos para polvo seco.
En el servicio de urgencias, el uso de estos dispositivos debe de ser bajo su supervisión. El sistema Turbo-Haller desenrosque y retire la tapa blanca que cubre el inhalador, sostenga el inhalador en posición vertical. Para cargar la dosis, gire la rosca de la parte inferior del inhalador en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Después gire la rosca en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Oirá un clic, bote todo el aire lentamente, coloque la boquilla entre los dientes y cierre los labios entre la misma. Tome aire con fuerza hasta llegar hasta llenar los pulmones. Retire boquilla de la boca y sostenga el aire mientras cuenta lentamente hasta 10. Bote el aire, nunca lo haga dentro de la boquilla. Se debe de repetir uno o más dosis de este medicamento. Espera por lo menos 30 segundos y repita todos los pasos. Coloque la tapa blanca y guárdelo en un lugar seco. Sistema Okuhaler. Utilice el protector de la pieza bucal. Para cargar la dosis, pulse el gatillo lateral hacia abajo y hacia el tope. Bote todo el aire lentamente, coloque la boquilla entre los dientes y cierre los labios sobre la misma. Coloque la boquilla tome aire con fuerza hasta llenar los pulmones, retire la boquilla de la boca y sostenga el aire mientras cuenta mentalmente hasta 10. Si necesita realizar una o más dosis, espere un mínimo de 30 segundos entre cada toma. Tome la pieza bucal y guárdelo en un lugar seco. Eh, los nebulizadores, lávese las manos, prepare el equipo, compresor o puente de oxígeno, máscara facial para la micronebulización, conector, micronebulizador, solución salina al 0,9%, jeringa de 3 mililitros, medicamento a nebulizar. Con una jeringa mida 3 mililitros de solución salina al 0,9% y colóquelos en la cámara del micronebulizador. La cantidad de una solución salina se determina teniendo en cuenta las características físicas del medicamento. Por ejemplo, los antibióticos tienen una mayor viscosidad y el volumen muerto del nebulizador utilizado. El volumen muerto, la llamado por otros autores volumen residual, es el volumen que se queda en la cámara del micronebulizador. Cuando el dispositivo comienza a chispotear y la nube de aerosol seca suele variar de 0,5 a 1,1 mililitros. Los nebulizadores con un volumen muerto menor de 1 mililitro requieren un volumen inicial de 2 a 2,5 mililitros. Los nebulizadores con volumen muerto mayor a 1 mililitro requieren volúmenes iniciales alrededor de 4 mililitros. Recomendación B. Agregue el medicamento utilizando la dosis exacta prescrita. Conecta el nebulizador a la toma de oxígeno utilizando un flujo entre 6 y 8 litros sobre minuto. En este flujo habitualmente se utiliza para nebulizar el 50% de las partículas de 2 a 5 micras de diámetro. El volumen y el flujo recomendados pueden modificarse cuando se utilizan medicamentos con pentamidina o antibióticos debido a que sus características físicas y viscosidad son diferentes. Si utiliza un compresor, simplemente enciéndalo. Compruebe que se produzca una nube de aerosol. El paciente debe estar sentado o semisentado. Coloque al paciente la mascarilla o la pieza bucal hasta finalización del medicamento. Estimula al paciente para que inhale a través de la boca usando el patrón lento y profundo.
Al finalizar el medicamento, retire la mascarilla y la boquilla. Limpie y seque el equipo. Suspenda la micronebulización si tiene algún efecto secundario y comuníqueselo al médico. La monitorización. El tiempo de seguimiento al paciente debe determinar según la estabilidad y severidad de la condición clínica. Es necesario evaluar los siguientes puntos antes, durante y después de la aerosolterapia, que son las respuestas subjetivas del paciente como dolor, incomodidad, disnea, inquietud, frecuencia y ritmo cardíaco, presión arterial, frecuencia y patrón respiratorios, uso de músculos accesorios, cambio de los indicadores de los efectos terapéuticos, color de la piel, ruidos respiratorios, pulsoximetría. En pacientes con diagnóstico de asma es indispensable realizar la medición del flujo expiratorio máximo antes y después del tratamiento. Se debe de valorar la cantidad de esputo, su consistencia, color y olor. Y por último, el control de infecciones. Deben implementar las precauciones universales para el aislamiento de los fluidos corporales cada vez que se realiza una terapia de este tipo. Se deben implementar las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Los aplicadores para la atomizadores multiusos deben de ser cambiados entre paciente y paciente. El personal debe disponer de contenedores de basura para desechos contaminados en forma segura. Los nebulizadores pueden ser utilizados entre pacientes sin desinfección. Los nebulizadores deben ser cambiados o esterilizados concluido un procedimiento que no se repite. Los nebulizadores no deben de ser enjuagados con agua corriente entre tratamientos. La solución debe de ser manipulada con técnica séptica y las soluciones que se utilizan por vehículo de los medicamentos deben de ser eliminadas después de 24 horas y deben de ser manejadas con técnica séptica.